Le vamos a dar la bienvenida a Eduardo Galac, ¿sí? Con quien charlamos semana a semana referido a los cuerpos, pero en este caso vamos a hacer hincapié también en lo que sucedió hace un par de días atrás, 12 de octubre. Antes celebrábamos el 12 de octubre como el Día de la Raza, ¿sí? Exacto. Sin embargo, esto ha ido cambiando justamente en Latinoamérica en estos últimos años, pero es importante reflexionar un poco sobre esta fecha. ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día. Buen día, ¿Qué tal? Eduardo. ¿Cómo están, Amelia y Facundo? ¿Todo bien? Bien, bien, Muy bien, bien. muy bien. Bueno, ¿cómo podemos explicar este cambio que se dio en cuanto al paradigma, a la mirada, a la forma de entender el 12 de octubre aquí en Latinoamérica? Bueno, en principio esto no es periodismo de anticipación, llega un par de días tarde respecto a lo que pasó Sí. hace unos días, como decías, el 12 de octubre, más allá del feriado, se conmemora lo que históricamente se llamó el Día de la Raza, un nombre, un título que ya dice bastantes cosas, que en Latinoamérica en muchos lugares se sigue llamando de esa manera, en Estados Unidos se le denomina el Columbus Day, el día de Cristóbal Colón, y que tiene que ver con la instauración de una fecha conmemorativa desarrollado a inicio del siglo XX por un exministro justamente español, Faustino Rodríguez Sampedro, que en España decretó ese día como el Día de la Hispanidad. O sea, básicamente es una autoconmemoración de colonizadores sobre los colonizados, Sí. festejándose. Inclusive tuvimos en estos días una revuelta de un debate que pensábamos saldado, cuando la candidata a vicepresidente de uno de los partidos festejó justamente el Día de la Hispanidad, que es como se le llama en España. En Argentina, desde 1917, se instauró oficialmente este Día de la Raza. Durante toda mi escolarización así lo llamamos, hasta que calculo que en la de ustedes también, hasta que en 2010 pasó a llamarse el Día de Respeto por la Diversidad Cultural, un título, una idea que no solamente encierra un eslogan, sino fundamentalmente una idea de que, bueno, eso que llamamos el descubrimiento de América no fue tal descubrimiento, eso que llamamos la conquista del desierto no fue conquista ni desierto, fue una masacre de personas y una masacre cultural por el acallamiento, silenciamiento y destrucción de un conjunto de historias, y que la puesta en valor de este Día de la Diversidad Cultural nos vuelve a traer esta idea de respeto justamente por las tradiciones. Sin embargo, yo lo que quería traer un poco es Sí. para que pensemos y identifiquemos esta idea de qué significa, por ejemplo, hablar de la raza, ¿no? Que es un concepto que se utiliza muchas veces, que inclusive en un ratito lo voy a explicar, pero tiene que ver con algo estructural que es el racismo. Y lo cierto es que el concepto de raza, lo que llamamos raza, es un concepto que surge en el siglo XII, hace ya mucho tiempo, y que viene del árabe, sobre todo de dos traducciones, de dos ideas, una es raíz y otra es rayo, ¿no? Y la verdad es que en sus inicios la idea de raza era la explicación de dónde venimos, o sea, básicamente tus antepasados, ¿no? Una idea mucho más étnico-cultural que biológica. Esto es importante decirlo. Es recién el siglo XX, es recién nuestra era la que le da un tamiz, un carácter de biología a las razas, y empieza a pensarse en términos de, por ejemplo, color de piel, tipo de religión, mucho más allá de las cuestiones étnicas. Digo, y si el siglo XX biologizó las razas, la experiencia del nazismo y muchos otros tipos de racismos que hemos tenido en la historia, lo que hicieron fue enfermarlas. O sea, hay que hacer algo para curar esa raza. El tema es que todo esto está amparado, argumentado por distintos discursos científicos, conocidos algunos, la eugenesia, que significa justamente el mejoramiento de la raza, algunos que ya quedaron en desuso, bien interesante, como la frenología, que era un tipo de dispositivo científico que medía las partes del cuerpo, sobre todo el cráneo, y trataba de identificar qué tipo de personalidad tenemos, ¿no? O la biotipología, las teorías lombrosianas acá. Esto es bien interesante, fue un estudio sobre todo científico para identificar por qué se cometen crímenes. Y entonces hacían parte del cuerpo para explicar. Hay una historia
muy conocida, que es el primer asesino serial de la Argentina, el Petiso Orejudo, que por supuesto como condición era bajito y tenía orejas que sobresalían, y se pensaba que su maldad radicaba en el tamaño de sus orejas, ¿no? Entonces, toda esta idea de sentidos científicos, lo que en última instancia nos muestran es esa idea de que nuestro cuerpo, nuestro físico, nuestra materialidad habla algo de nosotros, aun cuando nosotros no podemos decir nada sobre ello. O sea, yo no puedo hacer nada sobre el tamaño de mis orejas, pero hay algo en nuestra biología, en nuestro físico, que siempre nos antecede. Y entonces, por ejemplo, digo, para no caer en el petiso orejudo, pero caer en cuestiones más cotidianas que tenemos, el color de piel. Parecería que el color de piel dice algo de nosotros. Y eso es algo que en general se lo reconoce como un racismo estructural, que no es que esté todo el tiempo presente en discusión, pero que sí de alguna manera se vive en el día a día, ¿no? En cuanto alguien va a una entrevista de trabajo, no es algo que entre dentro de los requisitos, pero sí es algo que, aunque no se pretenda explícitamente, se tiene en cuenta. En fin, todo esto lo que nos lleva es un conjunto de preconceptos sobre el cuerpo. Pensar en el Día de la Raza, justamente observando que hay distintas razas, digo, Sarmiento hablaba de la Argentina como un crisol de razas, sería interesante volver a esa idea, y no tanto en esa ascendencia hispana, vamos a decir así, blanca, heteronormativa patriarcal, o sea, que la heterosexualidad es la norma en la cual se vive, europeizada, esta idea de que los argentinos venimos en los barcos, hay que desterrarla de nuestra concepción. Y me parece que no solamente en cuanto a pensar el Día de la Raza acá, en lo que pasa en la Argentina, sino también observar las imágenes que nos llegan de Medio Oriente, y por más que parezca un salto largo, toda la situación actual que vemos entre Palestina e Israel, es necesario encuadrarla también dentro de estos racismos estructurales. Digo, más allá de la ocupación de Israel, de los territorios en disputa, lo cierto es que las imágenes que vimos en estos días, atroces, de violencia, vejaciones, de secuestros, lo que nos demuestran en última instancia es que parecería que según quién hace el crimen, si el crimen es repudiable o no. Y eso esconde en el fondo un fuerte racismo estructural. La liberación de los rehenes que en estos momentos están siendo cautivos tiene que ser un pedido universal, más allá de si pertenece o no a un país que uno lo puede interpretar que está ocupando o no un territorio, de la misma manera que los bombardeos frente a población civil indefensa deben ser repudiados, y no por el color de la bandera, y no por el color de piel, y no por la creencia o religión. Tenemos que estar pensando, porque en última instancia lo que hacemos es reducir los cuerpos a su condición más desnuda, a su pura biología, a su color de piel, otra vez, a alguna cuestión que portamos desde nuestro nacimiento. Bien. Eduardo, gracias por esta explicación, y además, bueno, en la columna siempre aprendemos algo. Hoy tenemos corto el tiempo porque hay más información que compartir, así es que un abrazo grande, gracias. No, gracias a ustedes, otro abrazo. Gracias. Eduardo Galac, investigador del